vuelta. ¡Ah, sí! Vamos a cobrar el diezmo. ¡Hey! 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 ¡Ah, sí! Otra vueltecita. El visitante llega al pueblo mágico de Cayambe. Nunca se podrá poner un punto final en el estudio de un pueblo tan rico en patrimonios como el de Cayambe. Al igual que otros pueblos andinos, desarrolló su cosmovisión a partir de la actividad agrícola, preparación del suelo, siembra, cultivo y cosecha. Cada una de estas etapas requiere de conocimientos específicos y una de las prácticas sociales que han abonado las sabidurías comunitarias de este pueblo. Necesariamente hay que hablar del pueblo Cayambi. De acuerdo a datos históricos, el pueblo Cayambi se consolida más o menos por el siglo XIV y XV como una confederación. Cuando se produce la invasión incásica, lo dice el historiador Aquiles Pérez y también algunos historiadores peruanos como Valdemar Espinosa Soria, señalan que el pueblo Cayambi, confederado con pueblos de más del norte, que hoy sería la provincia de Imbabura, resistieron a la invasión incásica por alrededor de 15 años. Y esas murallas que existen, esos pucarás, que están a lo largo de la cordillera, desde la parte alta del Quinche y que van hasta Pesillo y pasan también hacia el norte, son muestras de que allí se produjeron grandes confrontaciones. Todavía hay una duda de quién mismo trabajó esos pucarás, o si lo hicieron los incas o fueron sistemas de fortaleza construidos por los cayambis, como digo, confederados con otros pueblos como los caranquis. Entonces los Ango y Puendo fueron llevados como migmas hacia el Perú, como súbditos de guerra, ¿no? Sí, como presos de guerra, fueron trasladados hacia el Perú, concretamente a Matibamba. En cambio que del Perú vinieron algunos pueblos, de lo que sería hoy del Perú, ¿no? En esa época no habían estas fronteras, pero vinieron acá y muchos pueblos quedaron asentados en la zona de Cayambe. Muchas de estas familias, de ahí vienen los Taliana, vienen los Coyago, Churacota, familias que subsisten hasta el día de hoy. Y a lo mejor esto sea un poco desconocido, los indígenas de la zona de Cangagua eran confrontados y ellos mismos decían: nosotros somos otros indios, en relación a los indígenas de la zona de Olmedo. Los personajes de Dolores Cacuango y Tránsito Maguaña en el territorio del pueblo Cayambi y a nivel de todo el país, igual para América Latina, significa muchísimo, gracias a las luchas de las dos grandes mujeres y otros más como Jesús Gualavicín, Amadeo Alba, que se quedan igualmente, han sido históricos personajes que quizá tal vez ellos tuvieron voz para poder enfrentar a varias injusticias sociales que existían en ese momento. Dolores Cacuango nace el 26 de octubre de 1881 en la comunidad de San Pablurco, Pesillo, y perteneciente a la parroquia de Olmedo, que ha sido muy importante, desde ahí trascendió. A los 15 años ella viaja a la ciudad de Quito porque le presionaban sus padres para que pueda contraer matrimonio. Ella
Viaja a la ciudad de Quito a buscar trabajo, encuentra un trabajo como ama de casa de un militar, en donde ella se puede tener varios accesos dentro del trabajo que ella ha adquirido para poder leer y escribir. En este caso se autoeduca gracias a la biblioteca que tenía este militar. Y luego de eso, ella, con todas las enseñanzas del aprendizaje del día a día, regresa nuevamente a su tierra para poder, en este caso, de dar todo el conocimiento que ella ha adquirido en su pueblo sobre las injusticias que existía, el tema de los maltratos de los hacendados que se daba en ese tiempo. Por eso ha sido muy importante, gracias a ella nosotros tenemos y se ha formado la educación intercultural bilingüe. En 1944 se da inicio, ella es partícipe del movimiento comunista a nivel dentro de nuestro país, y en 1946 es la primera escuela bilingüe que ella ha creado. Durante todo ese proceso ha sido perseguida por los hacendados, porque ustedes saben que en el tiempo de las haciendas ella lo que hacía es unir pequeños grupos lejos de las haciendas para que no puedan ver los patrones y sobre ello poder tal vez dar a conocer, enseñar a leer, a escribir a diferentes hermanos indígenas. Y eso ha sido toda su trayectoria, ha sido un base de lucha, y gracias a ella nosotros tenemos la educación intercultural bilingüe, el tema también de ser libres. Lo que ella quería es que exista siempre uno de los principios fundamentales, la equidad y la justicia social en nuestro país, porque éramos discriminados y también explotados laboralmente. Se trabajaba más de las horas que tenía que trabajar. Entonces, por eso era la rebeldía que tenía como esta mujer. Yo sí me comprometo a respetar tus derechos, a darte tiempo para subir o bajar del bus, a ser paciente contigo, a cederte mi asiento, a llevarte cuando te vean, a ser más solidario contigo, a ser más incluyente, a ser más humano. Yo sí me comprometo. Yo sí me comprometo contigo. Un minuto de solidaridad. Municipio de Rumiñahui. El Tránsito Maguaña también significa una mujer que siempre ha estado con las luchas sociales. Nace el 10 de septiembre de 1909 en Pesillo, en Olmedo, en la cual siempre ella ha sido, a los 14 años ella se casó, era discriminada por su esposo. La verdad es que tenía violencia física, psicológica. Ella decidió enfrentarle a él. O sea, las mujeres, que nosotros del día de hoy también existe bastante machismo, violencia ante las mujeres. Se enfrentó a su esposo para quedarse libre, pero siempre libre de violencia, y donde ella empujó varias acciones en beneficio de las comunidades hermanas, de los hermanos indígenas. Y ha sido que en 1931 ella inicia la primera huelga agrícola en la parroquia de Olmedo. Cansado de las injusticias, de la explotación laboral, de los abusos que existía de parte de los hacendados, se unifica para poder protestar. Y eso fue una lucha, y también como Dolores Cacuango, que iniciaron para la reforma agraria de 1964, la primera reforma agraria con más de 10.000 compañeros indígenas de Cayambe vinieron en marcha a la ciudad de Quito. Nosotros como Cayambe invitarles a que visiten a nuestra tierra del Cantón Cayambe, que tenemos sitios turísticos, una gastronomía bastante sana, que nosotros estamos promoviendo la producción agroecológica con nuestras compañeras en nuestras comunidades, que ha sido bastante positiva durante toda esta pandemia que hemos tenido que vivir, y también extrañando las fiestas de nuestro querido
patrono como es Cayambe, San Pedro, igualmente las fiestas del Inti Raymi en nuestro querido cantón, esperando volvernos a encontrar, de seguirnos cuidando, porque nosotros no podemos seguir perdiendo esas costumbres que hemos venido heredando de varios años, que también es fundamental de seguir fomentando y fortaleciendo la cultura a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional e internacional. Cayambe ha sido un valle lleno de riquezas. Gran parte de la producción de trigo y cebada pasaban a los molinos de agua, ubicados en los ríos Blanco, Pisque, San José, Huachalá, Gualimburo y otras fuentes de agua. Estructuras que el tiempo y la modernidad han hecho que muchas de ellas desaparezcan. Cuenta la historia que a finales del siglo XIX, el señor Aquiles Jarrín Espinosa, hombre visionario y emprendedor, inicia el proyecto de importar e instalar el más grande molino hidráulico del norte del país, que fue adquirido a la empresa Cusson de Francia. Lo anecdótico del negocio es que fue cerrado mediante el singular trueque de un anillo de brillantes por las partes y piezas de la turbina del molino, que llegaron al puerto de Guayaquil por vía marítima y fueron trasladados a Cayambe a lomo de mula. Turbinas, sedazos, zarandas, troqueles, piedras de moler, recibidores de harina, trojes de almacenamiento, en fin, son piezas que han sido empleadas como elementos decorativos y forman parte del exclusivo restaurante y hostería que nos invita ahora a descubrir el ambiente encantador y romántico, lleno de aromas y sabores de un viejo molino evocador de anécdotas y recuerdos. Pese a que el bizcocho fue parte esencial para la dieta de los primeros conquistadores llegados del viejo continente, este mítico producto ha evolucionado en su preparación hasta convertirse en un ícono del patrimonio cultural. Solórzano indica que la primera locomotora llegó a Cayambe el 8 de julio de 1928. El tren, esa monumental obra de Alfaro, empezaba a cumplir el objetivo de forjar la unidad nacional. La estación se pobló de comerciantes que ofrecían el bizcocho, el queso de hoja, las papas con zarza y huevo cocido. En el entorno del tren y la Panamericana se consolidó la férrea agrupación de vendedoras del producto, a quienes se las conoció con el nombre genérico de bizcocheras, y a quienes también se las respetó por su participación impetuosa en la defensa de los intereses cantonales. Nombres imperecederos del gremio de bizcocheras son el de Mama Carmen, la Chiva Echeverría, Rosa Celia Imbago, Teresa, Ofelia e Inés Imbago, Rosa Salgado, Blanca Flores, Luz Mafla, Lola Cartagena, Zoila Picuasi, Luz Charro, Juana Rodríguez, Rebeca Obando, Rosa Calagullín, Sara Velázquez, Susana Charro, Mariana Sandoval y Josefina Calagullín. San Pedrito bizcochero, cayambeño singular, no mandes el aguacero en el tiempo de bailar. San Pedrito bizcochero, cayambeño. Nosotros empezamos vendiendo en el parque cuando mi tatarabuelita se hacía el bizcocho para vender en el parque. Entonces era parte de la economía, parte del trabajo de mi madre, que nosotros nos íbamos a coger. ¿Puede recordarnos el nombre de su tatarabuelita? Carmen Echeverría. De ahí viene mi abuelita Celia Renfijo Echeverría. Entonces, como le digo, de que yo soy la quinta generación de esa familia de los que hacemos el producto de bizcochos. Mi hijo Esteban, que es ingeniero en alimentos, es de la sexta generación. Fue que yo me inicié vendiendo, ayudándole a vender a mi mami el bizcocho en los buses interprovinciales, los que pasaba por la pasada era por el Parque Central de aquí de Cayambe. Entonces yo siempre me iba a ayudarle a vender a mi mami. Entonces sucede que en algún momento mi abuelita ya se desabasteció
con la cantidad de vendedoras que salía al parque. Y me tomó la iniciativa de decirle, mamacita, ya la abuelita ya no nos avanza a vendernos a nosotros el bizcocho, tratemos de trabajar nosotros propios. Entonces ese fue el momento en que cuando nosotros nos pusimos las manos a la obra, más antes era el bizcochito duro, que se vendía en los canastos en la calle, a los buses. ¿Sí? Y después cuando la primera cafetería que pusieron ahí, se llamaba Bartok, yo me recuerdo, la primera cafetería que pusieron ahí, nos pidieron que le entreguemos bizcochos, pero ahí a nosotros ya le refinamos el bizcocho, le hicimos el bizcocho natural que era, le hicimos el bizcocho especial con mantequilla y poniendo un poco más de ingredientes que le venga a dar sabor, que le venga a dar calidad a ese bizcocho, ¿sí? Desde ahí hemos llegado todito Cayambe. Muchas de las personas también quizás tendrán mi sazón porque yo les he dado trabajando a ellos también. Sí, he regado, como decir, he regado la semilla que yo aprendí, porque eso aprendí yo de mis abuelitos. En Cayambe, el sol seguirá brillando y el viento frío de verano sacudiéndonos el alma y la memoria.